Señora Presidenta de la Asamblea, señores y señoras asambleístas y demás autoridades, ciudadanía presente. Deseo saludar a este día como un día muy importante para la democracia. Hoy coinciden dos eventos significativos, ligados entre sí. En primer lugar, gracias a la acción de la justicia, se ha develado un acto de vulneración de derechos humanos de aquellas épocas en las que el Estado cometía sistemáticamente delitos de lesa humanidad, como las desapariciones forzadas y las torturas. Al judicializarse el primer caso de lesa humanidad de los denunciados por la Comisión de la Verdad, dictándose el día de hoy a sus victimarios la orden de prisión preventiva como una medida que los obliga a rendir cuentas a la justicia. En segundo lugar, la Asamblea Nacional conoce para segundo debate el proyecto de ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en el Ecuador entre 1983 y 2008, lo cual felicito por constituirse en un acto certero de consolidación de la democracia en nuestro Ecuador. En este contexto, la Defensoría del Pueblo presenta sus observaciones al mencionado proyecto. Con la creación de la Comisión de la Verdad, el Estado ecuatoriano se propuso esclarecer graves violaciones de derechos humanos ocurridas desde 1984. Dicho proceso requiere de esfuerzos complementarios que involucren a otras instancias del Estado con el objeto de dar seguimiento a sus recomendaciones. En ese contexto, el proyecto de ley de víctimas elaborado por la Comisión de la Verdad fue respaldado por la Defensoría del Pueblo bajo el supuesto y convicción de que el esclarecimiento de la verdad y la sanción de los responsables implican además la reparación integral de las víctimas y sus familiares. El derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación son tres facetas complementarias e indisolubles de los derechos de las víctimas. Constituyen una eficaz garantía de no repetición de los hechos, aportando además a la democratización de nuestra sociedad. En ese sentido, concuerdo plenamente con los objetivos y principios planteados en el proyecto, particularmente con que se constituya en un mecanismo efectivo que permita dignificar a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos en Ecuador. Para hacer efectivo el derecho a la reparación, es necesario crear un programa administrativo de reparación, como el propuesto en el artículo 4 del proyecto. Vale recordar que programas de esta naturaleza funcionan o han funcionado con excelentes resultados en la región. Los programas administrativos de reparación constituyen una expresión concreta del reconocimiento a las víctimas y una oportunidad para construir relaciones de confianza entre las víctimas y el Estado. Este tipo de espacios contribuyen además a marcar esa línea que divide un pasado de abuso de poder, persecución y estigmatización de un presente democrático donde el Estado se funda en un pacto político incluyente y respetuoso de los derechos humanos de todas las personas. En vista del avance y las dificultades que han existido para la judicialización de los casos, considero apropiado que como parte de este programa se pueda gestionar la representación legal de las víctimas, tal como lo plantea el numeral 2 del artículo 9. Los procesos judiciales que actualmente se llevan adelante requieren de dicha representación judicial. Considero necesario, sin embargo, que tal atribución quede adecuadamente establecida, por lo que propongo que dicho numeral
del artículo 9 diga: línea de representación legal para la judicialización de casos. No hay que olvidar que muchas de las víctimas que están enfrentando la judicialización de casos no tienen ni siquiera un abogado, no pueden pagar un abogado y por lo tanto tienen que enfrentar personalmente esta situación con malos resultados. Por esto es necesario que el Estado, como forma de reparación integral, provea un abogado a las víctimas. Dicha defensa no puede asumirla la Defensoría Pública, porque por su naturaleza se encuentra garantizando el derecho de defensa de quienes se encuentran imputados en los procesos judiciales. Por ello, estoy de acuerdo en que esta función de defensa la asuma la Defensoría del Pueblo como parte del programa de reparación. Por otro lado, considero fundamental que las medidas de reparación sean integrales, por lo que es correcto que la política de reparación busque un sano equilibrio entre medidas materiales e inmateriales. Las violaciones de derechos humanos generan daños inmateriales que resultan irreparables, pero a través de las medidas de restitución, rehabilitación y satisfacción que se encargan a la Defensoría del Pueblo, se busca restituir hasta donde sea posible los derechos de las víctimas y sus familiares y restablecer su dignidad y su calidad de vida. De otra parte, las violaciones también generan daños materiales para las víctimas y sus familias. En este tipo de casos, las víctimas pierden bienes que disponían, dejan de percibir ingresos que si no hubieran padecido las violaciones, seguramente continuarían recibiendo. Todo esto afecta además su proyecto de vida, que probablemente de otra forma hubieran podido realizar. Hay casos muy lamentables de las víctimas de violaciones de lesa humanidad, que por defender sus causas, o por las desapariciones de sus familiares, o por el daño físico que vivieron a través de la tortura, no pudieron continuar con sus negocios, con sus terrenos, quedaron endeudados y por lo tanto perdieron todo lo que tenían. Hoy muchas de esas personas se encuentran en la pobreza y es necesario que como reparación material el Estado les reconozca. Todo esto que afecta a su proyecto de vida, es acertado que el proyecto contemple dichas indemnizaciones y que se dejen a la responsabilidad de la Procuraduría General del Estado, como abogado del Estado. Finalmente, considero que la disposición transitoria debería exigir que en el plazo de 90 días todas las instituciones a las que se les asigna competencias y responsabilidades las implementen, y no solamente a la Defensoría del Pueblo. Por todas estas consideraciones, la Defensoría del Pueblo solicita a la Asamblea Nacional se apruebe en segundo debate el proyecto de ley de víctimas en los términos propuestos por la Comisión de Justicia con las observaciones sugeridas. Muchas gracias por su atención, asambleístas.